El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, ha hecho hoy una gira de medios explicando la lluvia de críticas que le han caído luego de conocerse lo que para muchos es una feria de contratos muy onerosa en la Fiscalía General de la Nación y un uso despiadado de los recursos de los colombianos. Le ha concedido una entrevista a nuestro director Yamid Amad, que va a salir más tarde en el noticiero Pregunta de Yamid, pero está también con nosotros aquí en el set del noticiero de las 7 de la noche para responder algunas preguntas. Buenas noches, fiscal. Muy buenas noches, Claudia. Gracias por la invitación. Denos un adelanto a propósito de la introducción que yo hacía. La gente dice, bueno, estamos supuestamente en austeridad y en la Fiscalía se están feriando la plata. No, no es así, Claudia. Nosotros hicimos en la Fiscalía General de la Nación una contratación para unos asesores que tenían básicamente dos finalidades: preparar a la Fiscalía General de la Nación para el proceso de justicia transicional, es decir, contratos que tienen que ver con el proceso de paz, para cambiar modelos de investigación, fortalecer la investigación contra violación, para combatir las violaciones masivas a los derechos humanos, y en la otra pieza fundamental es contratación para defensa de la Fiscalía, porque tenemos más de 35 billones de demandas en curso contra la Fiscalía General de la Nación. La pregunta entonces es, ¿pero eso por qué no lo hacen los mismos empleados de la Fiscalía si la nómina de la Fiscalía se aumentó? Y además, fiscal, si a diferencia de lo que pasó con los paramilitares, el secretariado de las FARC ya tiene muchas condenas. Ayer, por ejemplo, la condena de Romaña por el secuestro de la hija del hoy ministro de Defensa. Entonces, ¿para qué todo el contexto si ya hay como 2.000 miembros de las FARC en la cárcel y ya hay condenados del secretariado? Pero no es suficiente. Yo creo que si vamos a estructurar un proceso de justicia transicional sin impunidad, como es el que está planteando el Estado colombiano en La Habana, tiene que existir una investigación por las más graves violaciones a los derechos humanos. Y a pesar de que han existido condenas contra los miembros del secretariado, todavía hay situaciones que no se han investigado correctamente, como el tema del secuestro como práctica sistemática de las FARC. Y gracias a estas asesorías hemos constatado que pueden existir más de 12.000 casos de secuestros realizados por las FARC, casos de reclutamiento de menores, donde gracias a estas asesorías hemos podido concluir que estamos hablando de una cifra astronómica de 27.000 niños reclutados durante el conflicto. Entonces, necesitamos precisamente por la seriedad de la justicia colombiana avanzar en otros tipos de investigaciones como secuestro, reclutamiento de menores, desplazamiento y violaciones al VIH. Como usted ya le explicó tan extensamente a Yamid los contratos con Natalia Springer, y eso va a salir esta noche, yo voy a ir por otro tema a propósito de lo que usted acaba de decir. 27.000 niños reclutados. Colombia no ha dicho si eso va a ser considerado un delito de lesa humanidad o no. Y dependiendo de eso, las FARC podrán hacer política o no. Usted, que ya en la Fiscalía encontró las pruebas, ¿es partidario de que se declare el reclutamiento forzado como delito de lesa humanidad y que entonces las FARC no puedan hacer política? Mire, yo lo que en primer lugar considero es que las FARC deben hacer política, de que tenemos que hacer una reforma constitucional precisamente para derogar la actual prohibición que no le permitiría a las FARC, a los miembros de las FARC que sean condenados por violaciones masivas a los derechos humanos, participar en política. Yo considero que parte de la reconciliación, que parte del escenario de construir una paz estable es abrir espacios de participación política para los miembros de las FARC, y mi posición, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, la fijé ante la Corte Constitucional, es que hay que derogar la prohibición de participación en política para los miembros de las FARC. Fiscal, una última inquietud, porque usted habló de muchos temas con Yamid. La justicia transicional para los militares, que además va a ser objeto de esta comisión legislativa que se propone crear en el Congreso. Eso no ha quedado muy claro. Un militar que haya cometido violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, entonces, si a las FARC van a terminar yendo a una colonia agrícola, si es que las FARC aceptan eso, ¿a los militares también les va a pasar exactamente lo mismo? ¿Váyanse a una colonia agrícola? Es que yo siempre he sido partidario, y así lo establece la Constitución actual, de que todos los actores del conflicto deben entrar en justicia transicional, y eso obviamente incluye a los militares que hayan incurrido en violaciones graves a los derechos humanos. Pero con la misma figura, exactamente igual. Lo que la Constitución establece es que debe existir un trato diferenciado entre la insurgencia y los miembros de la fuerza pública. Precisamente será parte de la tarea
del Congreso de la República, si se firma un acuerdo de paz, diseñar cuáles serían los mecanismos de justicia para las FARC y cuáles para la fuerza pública, pero yo considero que graves violaciones a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, colaboración con el paramilitarismo de miembros de la fuerza pública que tengan relación con el conflicto deben entrar en justicia transicional. Antes de las 9:30 de la noche en Pregunta Yamit, muchas más respuestas del fiscal general de la Nación. Muchas gracias, fiscal. Muy buenas noches, Claudia. Un saludo a los televidentes.